Estimados amigos de YouTube y de Facebook, estamos una vez más en un programa del Baldón de Cobián, hoy con un experto en geopolítica que da clases en la facultad de este tipo de materias. No es nada más que él se autonombre o que él afirme algo al respecto. Don Jorge Miguel Ramírez nos hace el favor de acompañarnos por vía remota porque queremos platicar tres temas en particular con él. El primero de lo que se va a tratar este baldón, por lo tanto, va a ser específicamente de la actitud del general secretario de la Defensa Nacional promoviendo a la Cuarta Transformación. En segundo lugar, el decreto que acaba de sacar el señor presidente de la República, violando todas las leyes mexicanas. Y en tercer lugar, vamos a platicar un poco sobre lo que ha pasado después de la reunión de los tres amigos y qué pudo haber pasado tras bambalinas, lo que no se publicó en la prensa, pero que a fin de cuentas estamos viendo que sucedió. Así que comenzamos una vez más con el Baldón de Cobián el 23 de noviembre de 2021. Don Jorge Miguel Ramírez Pérez, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estamos. José Miguel, te agradezco mucho la invitación. Ya estuvimos, como platicábamos hace un rato en el conversatorio, tengo muy gratos recuerdos y la invitación pues no hace sino reactivar el interés que tenemos por la verdad política y por esclarecer algunas cosas ante el auditorio cuando hay tanta información, pero mucho más desinformación. Así que estamos a tus órdenes, mi querido José Miguel. Saludo a mi querido doctor Bustos, un hombre de lucha, de constancia, que da ejemplo siempre porque tiene una gran participación en diversos medios, no solamente su profesión, sino también en la política, en el análisis, en los estudios de mercado, etcétera. Saludos y saludo a todo el auditorio, principalmente a los amigos de Córdoba. Muchas Gracias, gracias. José Miguel Enrique, Ramírez. como siempre, un honor tenerte con nosotros. No, el honor es Gracias a mío ustedes. poder compartir esta tarde con el maestro Jorge Miguel Ramírez y contigo, José Miguel. Realmente los temas que has escogido esta tarde son bastante fuertes, bastante delicados, ¿no? Para la democracia, para un país que nos decimos demócratas y que hemos intentado avanzar en ese camino de la democracia, creando instituciones que puedan quitarle al monarca en turno el decidir cómo se gastan los dineros, hacia dónde van los recursos, hacia dónde va la parte política, el empleo de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy delicado el rumbo que está tomando esta cuarta transformación, independientemente de la parte política, que es muy válida, ¿no? Como un eslogan político de un gobierno, pero yo creo que esto está más delicado que un eslogan político de un gobierno, ¿no? Hay muchos mensajes, muchas aristas ya ahí que estamos viendo, bueno, quienes nos dedicamos un poco al análisis, ¿no? Y como tú, como el maestro Jorge Miguel, en donde sí es muy delicado. Yo te dije hace algunos meses que yo veo toda esta parte para una reelección del actual presidente, ¿no? Que todo esto va encaminado a una reelección del presidente de la República. Muy bien. Fíjate que Antonio Cumplido, quisiera yo preguntarte si se ve el video en Facebook, porque yo también tuve problemas para verlo, pero creo que ya estamos en vivo. Mayela nos hizo el favor de avisarnos que no estábamos saliendo en vivo. Antonio, te espero tu respuesta en el mismo muro. Mientras tanto, Jorge Miguel, Sí, cuéntanos tu justo. opinión respecto
específicamente el comentario del general secretario. Mira, sí, claro que ese comentario es muy relevante, pero yo me atrevería a correlacionarlo precisamente con la decisión de ayer del presidente de generar este decreto. Son parte de lo mismo. Te voy a dar y voy a tratar de explicar por qué lo veo como un conjunto de acciones que lleva a cabo Palacio Nacional para ir construyendo, por un lado, la posibilidad de la reelección, como dice el doctor Bustos, pero otro lado, lo más importante es el control de la población. Y me voy a referir a una gran politóloga, una gente que escribió un clásico, que es El origen del Como que está fallando tu... fenómeno del totalitarismo. ¿Mande usted? ¿Sí se oye ya mejor? Se congeló un poco. Cuando dijiste es el origen de él, ya no escuchamos de qué era el origen, porque nos Del salimos de... totalitarismo. Ah, correcto. Ajá. Y ella habla, voy a hablar más despacio para que ella habla de 3 factores. Uno de los factores es que se utiliza el terrorismo de parte del Estado. Hay que recordar que el totalitarismo es un sistema autoritario de gobierno que trata de imponer un pensamiento único, una definición única y un quehacer único de la política. Los ejemplos más ocurridos del totalitarismo son, por supuesto, el Führer, que quiere decir líder, la Alemania nazi de Hitler, pero también el totalitarismo de Stalin y también el totalitarismo de los fascistas, de Pol Pot y de otros personajes siniestros de la historia mundial. En este caso, dice Hannah Arendt que la primera cosa es imponer un sistema de terror. Y aquí en el gobierno yo estoy viendo que se está construyendo un sistema de terror en 3 dimensiones. Quiero dar este marco para que veas cómo creo que se pueden acomodar las cosas y el público pueda percibir tal vez como yo estoy viendo desde este marco teórico cómo se desarrollan las acciones. 1, tienes un terrorismo delincuencial. Entonces el gobierno toma la decisión de dejar a la población expuesta y ser aterrorizada por medio de las bandas delincuenciales. Esa es una decisión que ha tomado y, como escribió hoy Riva Palacio, la sigue ratificando el presidente. Número 2, genera un terrorismo fiscal. Acuérdate que la primera etapa arman todo un sistema fiscal acusatorio en el que de inmediato, antes de presentar una prueba fehaciente, se te puede detener y privar de la libertad en la suposición que estás tú generando un fraude al fisco. Esto, debido a las presiones, ha sido parcialmente modificado por la Corte, a pesar de que la Corte está totalmente sometida al presidente. Pero fueron muchas las presiones internacionales, sobre todo, y también nacionales, de la oligarquía, la real oligarquía, que sí tienen buena relación con el presidente, y entonces esto lo atenuaron, pero continúa el terrorismo fiscal como segundo paso. Y el tercer paso es un terrorismo de carácter militar, porque el general secretario no es un ciudadano común y corriente. Hay que tener mucho en cuenta que el Estado de Derecho se finca en 2 principios fundamentales que casi nadie menciona. A ver, los principios del Estado de Derecho. De nueva cuenta se pausó. Si quieres, Jorge, puedes apagar tu video para que nada más salga el audio
y te podamos escuchar, porque está muy interesante lo que comentas. Es correcto. Si hay algo, me dices. El principio es el Estado de Derecho tiene un principio fundamental basado en dos elementos. Uno, pueden hacer lo que les pegue la gana siempre y cuando no violen ninguna de las leyes. Es decir, el ciudadano tiene plenas libertades para decir y hacer lo que quiera mientras que respete el régimen legal, el régimen de derecho. Pero, así como los ciudadanos pueden hacer eso, los funcionarios no lo pueden hacer, aunque parezca que lo pueden hacer, no lo pueden y no lo deben hacer, porque ellos tienen exclusivamente que sujetarse a lo que la ley señala que pueden hacer y decir. ¿Ok? O sea, el funcionario no es un ciudadano con prerrogativas adicionales, con poder. No. Es un funcionario que está limitado a hacer exclusivamente lo que la ley le señala. Y esa es una confusión porque la gente dice, no, pues es que este político quiere hacer muchas cosas muy buenas, pero sean buenas o malas, no puede hacer lo que quiera si la ley no lo establece. Eso es un punto que la gente no entiende. Creen que una persona bien intencionada es suficiente para dirigirlo. Y en este caso, el general secretario es un altísimo funcionario y se puede decir que la pieza del ajedrez político más importante del tablero, al nivel del presidente, pero con la limitación de que tiene que hacer su trabajo exclusivamente que está señalado en la Constitución mexicana y en las leyes derivadas de eso. Al cometer la exageración para muchos, pero realmente la violación a la ley de intervenir en una opinión política, Sandoval le ha causado un daño al Estado de Derecho grave. ¿Y por qué les digo esto? Mira, en primer lugar, el Estado de Derecho democrático se basa en la neutralidad del ejército. Este concepto de neutralidad es muy importante. Ninguna persona que ostente un cargo en los ejércitos de cualquier país democrático puede expresar su opinión. No es analista, no puede invitar porque no es anfitrión de nada. Él cumple con una función específica y el transgredir ese esquema del Estado democrático es atacar el sustento del Estado de Derecho democrático. Entonces, esto es muy grave porque no fue una puntada, no fue una exageración como algunos quieren ver, suavizando el hecho. Fue un hecho que la fuerza coercitiva más importante del país, el jefe de las Fuerzas Armadas, declara su adhesión no solamente a la cuarta transformación, que es una orientación que vamos a ver también con Hannah Arendt, difusa, confusa y profusa, ideológica, que no está dentro de la legalidad. Es simplemente una tendencia política. Y él declara su adhesión y además invita, para mí es una advertencia, como diciendo, tienen que meterse los ciudadanos a sumarse a la cuarta transformación. Y entonces está usando el poder de todo el Estado para darte un arrimón a todo ciudadano, arrinconarlo y además manifestar que ha sido advertido de esta situación. Y como acto consecuente y consiguiente,
el presidente declara como seguridad nacional todo lo que él hace. No estoy diciendo nada más la obra pública, que obviamente tiene muchos problemas de honestidad, es una gran corrupción y tiene una ola de amparos y tiene una ola de problemas, sino el problema es que declara seguridad nacional prácticamente todo el quehacer de sus manos, es decir, todos los hechos políticos. Esto nos lleva a los antiguos imperios, el persa, el de Nabucodonosor en Babilonia, etcétera, donde el tirano, el rey, la persona, la cabeza, es la seguridad del Estado, como decía Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo, porque todo lo que hago es seguridad del Estado. Entonces aquí hay una tergiversación del concepto y es una relación biunívoca en la declaración del general con la acción jurídica de querer someter en un decreto totalmente inconstitucional, aplastando las leyes. ¿Cuáles? Prácticamente todas las leyes que estructuran el gobierno mexicano, el gobierno federal, de la administración pública, las leyes de transparencia, las leyes relativas a toda la fiscalización del gobierno, las relativas a la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. De un plumazo le dieron un aplastón al Estado mexicano, al Estado mexicano democrático. Y estoy dispuesto a que otras personas difieran de mi punto de vista, porque esto es manifiesto y se va a ir mostrando cada día que parece. No es un acto, un descuido, no es una locura, es una alta perversidad de dominio propio, personal y político que nos inscribe en el esquema del totalitarismo, que no está en plenitud, pero va en camino galopante hacia ese esquema infame. Permíteme un segundo, Jorge Miguel. Les quiero compartir a todas las personas que nos están viendo en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En el artículo 17 se establece: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, esto es muy importante, queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, que fue lo que hizo el general, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como queda prohibido también pertenecer al Estado eclesiástico, etc. Este artículo 17 está muy claro, creo, para todos los amigos que están viendo este programa. El general secretario, un garante de la seguridad, un garante de la ley, quien preside una de las instituciones más respetadas por los mexicanos, viola flagrantemente la ley y la viola a ojos de todo mundo en un país donde no pasa nada, haga lo que haga el general secretario y haga lo que haga el señor presidente de la República. Esto, como dice Jorge Miguel, es gravísimo en todos sentidos porque está en riesgo la libertad y la democracia. Es un paso hacia adelante, hacia un totalitarismo muy delicado para México. No sé qué opines, Enrique, antes de regresar con Jorge Miguel. Quita tu mute, por favor. Estamos de acuerdo. Realmente el presidente, aún como candidato, uno de sus compromisos fue que iba a regresar al ejército a los cuarteles, porque él sabía, estando como oposición, él sabía que el ejército era un ente fundamental en el control
político y del poder del Estado, ¿no? Entonces que lo tenía que desplazar a los cuarteles. Pero como él lo sabía y ahora el ejército está bajo su mandato, bueno, pues ahora lo utiliza, ¿no? Se olvida de aquel compromiso de candidato y hace todo lo contrario. No solamente los deja en las calles, crea la Guardia Nacional y al ejército, a la Armada, le da todas las obras. O sea, tienen un cheque en blanco para hacer y deshacer con el dinero del pueblo de México lo que quieran, ¿no? Y no solamente gastarse el dinero bajo las normas y leyes y principios que ha costado tantos años de esfuerzo para el Estado mexicano, ¿no? Sino que ahora les dice, no, pues tú puedes hacer todo, olvídate de las leyes, con mi decreto ya estás libre de toda denuncia futuro que pudieran tener por malversación de fondos, ¿no? Entonces, esto realmente es muy, muy, muy crítico, muy delicado, y olvidémonos del manejo de los dineros, ¿no? Y lo que pueda haber de corrupción en ese manejo de los dineros. Esto va más allá a un control político, a un control militar del Estado para controlar las masas de la población mexicana, ¿no? Jorge Miguel, vemos si ya funciona mejor tu internet. Regresa en imagen, por favor. Ya si es necesario, te volvemos a avisar. Jorge. Yo creo que... Se ocupó tantito en algo. Y yo creo que ha sido muy clara la ponencia de Jorge Miguel, cómo nos ha ido paso por paso orientando, ¿no? Lo que es el Estado de Derecho y cómo pues el Estado de Derecho se lo están pasando por donde mejor les parece, ¿no? A este gobierno, y no solamente el presidente, sino lo más grave es que alguien que debe de ser garante de la justicia y de la seguridad de los mexicanos, pues le vale, pues ahora sí decirlo carochamente, le vale madre el Estado de Derecho, ¿no? Y se mete, y no solamente... bien dice Jorge, realmente lo que está haciendo es una amenaza velada del general secretario a todos los mexicanos. A mí me queda muy claro lo que resumo brevemente. Terror, un régimen de terror al crimen organizado, terrorismo fiscal y terrorismo militar. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. El servidor público solo puede hacer lo que el marco legal le obliga. No puede hacer su voluntad. Esto fue el resumen de lo que nos explicó hace un momento Jorge Miguel. Creo que está muy claro y los mexicanos tenemos que pensar y decidir si vamos a seguir siendo apáticos, si nos va a seguir importando un comino el futuro de México o si vamos a comenzar a involucrarnos en el destino de la patria. Porque si a nadie le importa lo que pasa en México, pues está bien, que pase lo que sea, ¿no? Que haya reelección, que haya gobiernos de 24 o 36 años, volver a los tiempos de Porfirio Díaz, lo que ustedes quieran. Pero si les interesa, pues tienen que pensar en el futuro de ustedes y sus familias. Fíjate que hace poco, en lo que regresa Jorge Miguel, que creo que tiene problemas de internet, si le quisieras preguntar, Sí. me valdría la pena. Hace poco platicaba con un amigo de inteligencia militar y le decía yo, oye, ¿por qué no se ha frenado al régimen cubano, al régimen venezolano, al régimen nicaragüense por parte del ejército americano? Me dice, a ver, José Miguel, en principio, porque además yo le decía, México es un colchón con Centroamérica, México tiene un ejército muy poderoso. Y me decía esta persona, no,
no tenemos armamento pesado. Si Venezuela tuviera frontera con nosotros, nos hacen trizas en 2 días. Y no porque los soldados mexicanos no sean valientes, porque no tenemos con qué defendernos. El ejército de Guatemala está mejor pertrechado que el ejército mexicano. Me explicaba que no tenemos casas modernos, que no tenemos buques de guerra modernos, que no tenemos un solo submarino militar, que nuestros aviones no tenemos bombarderos, no tenemos armamento pesado como tanques de guerra, etcétera. Todo por un acuerdo que hubo con Estados Unidos, en donde estamos obligados casi a estar desarmados porque los americanos tienen miedo de un México fuerte. Ya sufrieron en algún momento los embates de un México fuerte y no quieren volverlo a vivir. Me comentaba también que los soldados mexicanos, cuando se enlistan en Estados Unidos, son bienvenidos en las guerras, porque un soldado mexicano vale lo que 10 soldados americanos. Aparentemente, yo no sé si él lo decía por el orgullo militar, pero le creo, el mexicano es más arrojado en el campo de batalla en general. Y esto no lo ha reconocido Estados Unidos en algunas ocasiones porque no les ha brindado la ciudadanía, no les ha dado el beneficio de, de los apoyos que se les tiene que dar, etcétera. Desde esta óptica, tenemos un problema muy serio porque dependemos de que los americanos nos defiendan en caso de un problema militar serio. Y entonces le pregunto, ¿para qué está el ejército? El ejército está para controlar el interior del país, para controlar a los ciudadanos, para defender al gobierno de los ciudadanos y de vez en cuando hacer labores en beneficio de los ciudadanos también. Pero el ejército, su función fundamental es proteger al Estado, no es proteger a México ni protegerlo a usted. Y tan fácil como que vaya por las cumbres, que lo asalten, hacer que sea un convoy militar y le van a decir, nosotros no vamos a mover un dedo si no nos dan la orden. Así que todo lo que comentó Jorge Miguel amarra con todo lo que este amigo de inteligencia militar me estaba comentando en su momento. Jorge, este decreto en particular, ¿qué tantas leyes viola? ¿Qué tan correcto es que el presidente de la República haga eso y cómo quedamos a nivel internacional al respecto? Bueno, son muy buenas esas dos preguntas. La primera cosa es que viola todas las leyes relativas a la administración pública, porque la administración pública es todo un aparato que se rige por normas, por leyes y por los preceptos constitucionales. Y de esos preceptos es muy importante que exista información para los ciudadanos, es decir, de parte de mucha gente que no logra captar la idea de que el dinero del gobierno es de los contribuyentes, no es un dinero del gobierno, no le pertenece al gobierno, es un dinero ajeno al gobierno. No sé si se escucha. Sí, hasta ahorita sí, sin problema. Entonces es un dinero de los contribuyentes. Y aquí vamos a la teoría financiera a grandes rasgos. A grandes rasgos, mira, solamente el pueblo puede fijarse la contribución que desea, la ley de ingresos, a través de su Congreso, a través de las cámaras. Solamente el pueblo puede fijar en qué va a gastar lo que va a recaudar a través del Congreso, del decreto de gasto público, de presupuesto de la nación. Solamente el gobierno, perdón, solamente el pueblo, luego que determinó que va a ingresar, luego que determinó en qué va a gastar, el pueblo es el que tiene que vigilar si se cumplen
los lineamientos del gasto. Por eso los órganos de auditoría deben estar ligados al pueblo, al poder legislativo. Por ejemplo, un error en Veracruz es que el ORFIS es un órgano distinto al poder legislativo. Porque es el pueblo, no es un órgano especializado y sofisticado y técnicamente muy afinado, sino recae en la decisión del pueblo y el pueblo es representado por los diputados. Entonces, toda la legislación relativa a todos los temas del gobierno le sale sobrando con este decreto, que obviamente es un decreto que no tiene ninguna fuerza porque es totalmente inconstitucional. Porque México es una república, no una monarquía federal, es decir, es un sistema de que muchos integran las partes del mismo, representativa, que está representado en las cámaras y no pueden legislar como estuvo legislando también el INE, que iba a meter a algunas gentes que porque son de la diversidad. Ellos no tienen por qué legislar, como no tiene que legislarle a Corte, como no puede estar legislando forzadamente a través de decretos del Ejecutivo. Entonces son una serie de violaciones que van a pegar directamente en la teoría financiera del Estado, que van a pegar directamente en la teoría de transparencia que los ciudadanos exigen del dinero que contribuyen. No es algo gracioso. La gente no entiende porque la gente cree que la democracia es quitar a A y poner a B, y si no te gusta poner a C, no. Es un sistema, el democrático, que tiene estancos muy definidos de poder, donde no hay una subordinación de los órganos. Habrá negociación siempre y cuando no sea violatoria a la ley. En este caso, es un decreto unilateral que irrumpe en contra de la ley de la administración pública y de las necesidades de transparencia y fiscalización de parte de los órganos. Es decir, no solamente la Contraloría, que es también parte del Poder Ejecutivo y probablemente sea nada más un candado de seguridad del propio Ejecutivo, sino de la Auditoría Fiscal de la Federación. Queremos saber qué va a decir. O también está sometida a la auditoría fiscal, como se ha demostrado. Entonces el pueblo no tiene ni cómo defenderse. ¿Por qué? Porque la auditoría está señalando reiteradamente que hay un procedimiento, hay concursos para llevar a cabo las cosas, y López Obrador ha violado por 90,000 millones de pesos el sistema de concurso público de la obra pública. Por eso están urgidos de sacar este argumento, valiéndose también que es el ejército al que lo está supuestamente protegiendo. ¿Por qué? Porque el ejército está cometiendo graves errores técnicos, porque no son técnicos, porque no es su trabajo. Porque ese es otro punto que es muy importante. Las sociedades primitivas son indiferenciadas, y mientras más primitivas son más indiferenciadas. Es decir, el brujo de la tribu es el mismo que el jefe de la tribu, es el mismo que el guerrero, es el mismo que el galán y es el mismo que el cazador. No, las sociedades diferenciadas van tomando roles distintos. La sociedad moderna, por eso va diseñando todo un esquema en la medida de su complejidad, y la separación de poderes que sale vulnerada en este sentido, por supuesto, es una de las voces del siglo XVIII que está señalando una distinción funcional de la organización del Estado, es decir, cómo operar las cuestiones de la res pública, de la república, es decir, de lo público, de lo que te interesa a ti, lo que me interesa a mí, de lo que nos interesa a todos. No es un asunto de un presidente, no es un asunto de un rey, no es un asunto de un técnico, es un asunto de equilibrio de poderes. Y por eso están los poderes autónomos, y lo que ellos están argumentando es que es seguridad nacional, pero ya lo hizo en el gobierno del Distrito Federal. Y los mexicanos, carentes de cultura política, y la oposición en aquel momento, poco ruido hicieron cuando era muy grave, porque el segundo piso no es seguridad nacional.
Si te vas a pensar que todo lo que hace el gobierno es seguridad nacional, pues entras en una locura. Seguridad nacional es específicamente, y no solamente obras, sino las acciones que debe vigilar, como precisamente los ductos del Huachicol. Que esos curiosamente no son de seguridad nacional, porque en gobiernos donde gobierna Morena es el gran negocio el Huachicol. Exacto. Entonces te das cuenta que lo que debe ser de seguridad nacional no lo están llevando a cabo. O sea, hay otros grupos armados que ponen en duda el otro aspecto que es muy importante, el monopolio de la fuerza legítima del Estado. Es decir, se levantan, son como guerrillas de fascinerosos, ¿no? Y ya salió en San Luis Potosí, ya hay otros en Zacatecas, los de Jalisco, y luego los de acá de Sinaloa, y los de Sonora, y total, que cada quien organiza su gavilla, y el Estado que debía precisamente está dedicado y se le da fuerza al gobierno para que tenga una fuerza real y ejerza el orden, eso es lo que fundamentalmente tiene que ser un gobierno en todo el mundo. No debe repartir despensas ni dinero, eso lo puede hacer un particular si tiene mucha lana y quiere quedar bien con la gente. Lo puede hacer cualquiera. Qué bueno que lo haga el gobierno cuando pueda, cuando cumpla con sus labores prioritarias. Pero lo prioritario es no dejar que otros te reten, se muevan en Chiapas, en Oaxaca, con militar, con toda una estructura militar, y pues te demuestren que no tienes tu control de la seguridad nacional. Y entonces quieren que un tren turístico sea de seguridad nacional. Quieren que los andenes sean de seguridad nacional. Quieren que el trazo de la carretera transísmica, porque no nada más la obra, sino los proyectos, también sean de seguridad nacional. Entonces, bueno, si es seguridad nacional, vas a tener que cuidar a los proyectistas como que estuvieran construyendo la bomba atómica. Es de risa y realmente es ridículo, pero sobre todo es una bofetada a la legalidad mexicana que tanto trabajo ha costado construir y que muy pocos lamentablemente entienden este tipo de cosas graves de personas que están fuera de su uso de sus facultades institucionales, destruyendo todos los días la institución y reconstruyendo, que es el segundo factor que menciona Hannah Arendt. Lo que ellos hacen es crear un diseño, un andamiaje jurídico bizarro. Voy rápidamente a explicarlo. El segundo factor es que dice Hannah Arendt que el totalitarismo se distingue de otras, porque la mayor parte de las tiranías quieren romper el orden legal y el totalitarismo lo que quiere hacer es una legalidad, que voy a utilizar este término que no usa ella, pero bizarra, es decir, una legalidad diferente, protegiendo cosas diferentes, dándole importancia a lo que no es importante, elevando ciertas minorías como si fueran de veras con la fuerza y la necesidad ciudadana que requiere el país, y haciendo todo un andamiaje distinto. Es lo que hizo Hitler. Es lo que... Pero pusieron leyes locas como estas. Y entonces había una serie de reglas, o las de Mao, que hizo una regla en contra de los gorriones. Acabaron con los gorriones y entonces hizo todo un sistema para destruir los insectos, porque entonces los insectos ocupaban el daño mayor en las cosechas de los chinos, y entonces destruyó los insectos, y a la fecha los chinos de grandes regiones tienen que andar inseminando las vegetales con una vara larga y como una tipo algodón para estar, porque no hay abejas. Entonces, todos esos sistemas y reglas y todo contrarreglas sofisticadas, sin discusión, unilaterales, con supuestas consultas populares entre gente que no sabe, ignorante, engañada,
y además gente que está a sueldo. Está contratada a sueldo con los programas sociales que realmente son la inscripción a una servidumbre electoral y una servidumbre de la tiranía. Pero la gente necesita el dinero. Bueno, que lo agarren, pero que no le sigan el juego a la locura de las personas de poder, porque quieren el poder y el poder y el poder, y se vuelve una adicción. Muy bien, Jorge, entonces podemos entender varias cosas de la opinión que acabas de expresar. Primero, que el presidente a 3 años de su gobierno ya se siente totalmente por encima de la ley, que lo que quiere es modificar las leyes o crear leyes a su antojo para acumular más poder, ya sea para reelegirse, como ha sido la tesis de José Enrique desde el primer día, o para establecer un maximato en el peor de los casos. Exacto. Es decir, continuar en el poder detrás del presidente en turno. Y Como esto decía, nos lleva, mi querido José Miguel, a la tercera pregunta tuya, al discurso internacional. Así, yo he insistido mucho, Jorge, que los americanos en público hablan de exportar la democracia y de defender las libertades y bla, bla, bla. Pero en realidad Estados Unidos lo único que tiene son intereses y van a hacer lo que a ellos mejor convenga. Y si a ellos lo que mejor les conviene es un México sometido también a ellos y expoliado, lo van a aceptar, porque mucho mexicano se cruza de brazos, se sienta en su sofá y dice, es que los gringos no van a aceptar un gobierno totalitario en México. ¿Qué opinas al respecto? Oye, pues has dado en el clavo de varias cosas. En primer lugar, la democracia es un sistema que sí se ha exportado porque pues las hegemonías ideológicas en el occidente pues están claramente del lado de la democracia desde hace varias décadas. Y obviamente que países democráticos hasta antes de la revolución democrática que inició Reagan no eran más de 20 y ahorita se puede decir que hay como 60. O sea, la democracia es un sistema político que está en boga en Occidente, pero en muchos lugares es desconocido. Número uno. Número dos, México cuando adopta la democracia, la adopta mediante presiones. Y como decía Colomer, aquel analista de la transición española, decía que las democracias que son impuestas desde arriba son ineficaces, dolorosas y acaban generando una serie de conflictos porque la gente no acaba de entender qué es la democracia. Y número tres, el presidente es totalmente antidemocrático. Y te voy a platicar que en marzo de 2018 yo escribí un artículo. En aquella época yo creo que me leían 5 o 6 personas. Hoy no mucho más, pero algo más. Y cuando yo leí la entrevista y la entrevista con periodistas de Milenio en ese mismo mes de parte de López Obrador, todavía no era presidente, le dijo a la gente de Milenio que él iba a dirigir, iba a encabezar, dice textualmente, el movimiento más importante, no solo en México, sino en el mundo. El movimiento político más importante en el mundo. Ahí fue cuando yo me asusté y escribí un artículo que se llama El delirio de grandeza de Obrador. ¿Por qué? Porque allí exhibió lo que está sucediendo. No es algo que como que se le ocurrió ahora, como que ahora, después de pasar ciertos años, llegó a la conclusión. No, es un plan. Él no es lo tonto que la gente cree que es. Sí es muy ignorante, pero es muy grillo. Y él tiene muy armadas sus objetivos de poder, sus escalones, y la gente le ha servido totalmente. Los que lo conocen y están cerca de él están asustados del desorden que priva en el Palacio Nacional. Nadie sabe nada, la gente del gabinete no sabe hacer las cosas, no puede hacer las
cosas, no tiene libertad de hacer las cosas y no puede nombrar absolutamente a nadie. Es un gobierno que la gente no llega a la conclusión de qué es el gobierno. O sea, la gente no dice para qué quiero el gobierno. La gente en México cree que el gobierno es un benefactor. Y como él dice, el bienestar y el bienestar. El gobierno puede ser que sea benefactor o al revés, sea tu peor enemigo. La historia nos ha dicho que debe tener controles el gobierno y la gente más buena debe estar controlada. Y la mala, por supuesto, que debes buscar los mecanismos para echarla fuera cuanto antes, no estos falsos, que ya platicaremos también de las inconsistencias de la falsa revocación. Pero regresando al tema que tú dices, la gente dice, los gringos no van a dejar que se hagan las cosas. Estados Unidos es un país muy importante que tiene millones de mexicanos viviendo allá de origen, étnicamente mexicanos, pero políticamente estadounidenses. Ya mandaron los que son de la edad tuya y mía para arriba, ya mandaron a 1, 2 o 3 hijos a la guerra. Les ha costado sangre ser ciudadanos. Así no está tan fácil. Y Estados Unidos, como cualquier nación, quiere preponderancia. No es nuestro papá, no es mi mamá. Los gringos no tienen cara de bonachones. Son como cualquier otra persona, buscan su bien. ¿O qué? ¿Son tontos y buscan el bien de los demás? Es una estupidez que la clase media crea que los gringos no los van a dejar y que crean que Biden va a parar a López Obrador. ¿Sí? O sea, ellos tienen muchos problemas. Y cuando hay una gente que sí se les pone con una situación difícil como Noriega, mandan un helicóptero con SEALs, con gente capacitada y te lo extraen en unas horas. Lo recogen, te lo extraen, ya se acabó, punto. Pero no están en esas condiciones porque ellos están necesitando, como todos, una competencia como con China. Y lo único que llegó a decir López Obrador, que yo creo que sí lo indujeron y se estaban riendo Trudeau en la fotografía, fue cuando dijo la gran idea del hilo negro, hay que unirnos para detener a China. Y se reía Trudeau. Vean, busquen la fotografía como diciendo, puta, de veras que sí lo manejan así, al tiro. Dice lo que queremos que diga. ¿Por qué? Porque ya se echó de enemigo al chino. Claro que el chino dijo, pues esto me lo mandaron aquellos, ¿no? Porque el chino tiene al coreano para también echar bravatas. Claro. Y los dos son ridículos, ¿no es así? Totalmente. Bueno, pues ese es el mismo esquema. Ahora el discurso. Bueno, en ese discurso de grandilocuencia, López Obrador se basa en un deseo ferviente e insatisfecho e inacabable de fama. Hubo un personaje, y hubo varios, pero uno muy notorio que es Erostrato, que era un simple pastorcillo que quiso ser pintor, quiso ser escultor en aquella Grecia clásica, y fracasando en todas las materias y en todas las situaciones, decidió que para ser inscrito en la historia, que es lo que él quiere, porque siempre dice, vamos a estar en la historia, en concordancia con la historia, todo ese rollo, en esa historia de primaria, por supuesto, que tiene puras leyendas falsas, casi. Claro. Entonces, él dice, en ese esquema, Erostrato dijo, voy a destruir para ser recordado como un destructor, y destruyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana o Artemisa en Éfeso. Entonces los jueces lo llamaron y le dijeron, ¿por qué hiciste eso? Porque quise fama. Y mucho tiempo estuvo proscrito el nombre de Erostrato, pero finalmente lo tenemos y lo conocemos y lo han mencionado la mayor parte de los artistas y escritores del mundo. Eso te dibuja cuál es la persistencia sobre la grandeza pretendida y querer acalambrar a todo mundo. En primer lugar, si algo funciona de la ONU, que casi no funciona nada, porque es una burocracia vieja, anquilosada,
creada para la Segunda Guerra Mundial, súper fuera de moda. Pero si algo funciona es el Consejo de Seguridad, por eso Estados Unidos lo sigue manteniendo. Porque en el Consejo de Seguridad hay más o menos, tienen chance ellos de meterse para controlar sobre todo el aspecto nuclear. Es donde están los catorrazos reales de las Naciones Unidas. Entonces ese sí es un tema geopolítico y tú te vas a presentar ahí con temas geopolíticos, donde tú expliques tu situación geopolítica. Y puedes, por ejemplo, decir lo que últimamente está sacando Ebrard, que ya sacaron un argumento de lo de las armas y toda la peligrosidad de las armas. Aunque es fuera de lugar y es una cosa chiquitilla para el Consejo Nacional de Seguridad, el tema de las armas cabe, forzadamente, pero cabe. Lo que él fue a decir fue el mismo discurso de Luis Echeverría. En aquella ocasión, Echeverría, creo que en 1972, le escribió un discurso Porfirio Muñoz Ledo, donde él quería ser mínimo, que le dieran el Premio Nobel de la Paz, mínimo quería que fue ser secretario general de las Naciones Unidas, y este hombre desquiciado, antecesor de este otro, tenía ese furor por ser famoso, por ser aclamado, un anodino burócrata. Y entonces creó la Carta de Derechos y Deberes de los Estados, es decir, le quería poner constitución a todos los países de las Naciones Unidas. Imagínate nada más de burla, de risa loca. Y lo que quiere es hacer una comunidad de bienestar, un reparto fiscal a nivel mundial. O sea, que los países puedan ser fiscalizados, controlados en todo su tema financiero y hacendario para conseguir esa bolsa de 750 millones de dólares, o no me acuerdo cuáles son 750 millones de pobres, ¿no? Y que quiere ayudar con algunos miles de millones de pesos. Es una locura barata y vulgar. Claro que Trinidad y Tobago, Camerún, Madagascar, pues todos los países que la mayor parte están en Etiopía, pues Somalia. claro, Haití, todos dicen, pues que algo que nos caiga, nosotros nos sumamos, claro, votan a favor de una fantasía. Y ese es el tercer factor de Hannah Arendt. El totalitarismo para funcionar requiere una fantasía ideológica, una ficción ideológica. Porque esa es la izquierda de López Obrador. Muchos dicen, no, eso no es la izquierda, porque la gente que dice que no es la izquierda también tiene idealizada la izquierda de los intelectuales, que es como el planteamiento de la República de Platón, ¿no? Platón se imaginaba a todos sus efebos semiencuerados, contentos, tomando trago, y bueno, eran los favoritos y diciendo poesía. Esa era la República, la No sé utopía por qué me hiciste pensar en Carlos Pellicer y sus efebos. Exactamente, es que ese es un tipo de pretexto para otro tipo de reuniones, ¿me explico? Así es. Entonces, la gente tiene que analizar todo eso porque te están llevando todos los días a un conflicto institucional. ¿Qué quiere decir institucional? Te están deteriorando las bases de tu relación con todos los demás, tu relación social, con el colectivo. Te están rompiendo las bases del colectivo. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen paradas a todas las secretarías de Estado. Tú no puedes hacer un trámite. Ya no hay apoyos al campo. Todo lo que dijo en el discurso de la Revolución Mexicana es mentira. Así es. México es un país sumamente corrupto, más corrupto que con el ultracorrupto de Peña Nieto. ¿No? Esa es la situación real. Por eso te relaciono los tres temas. Ahora viene algo importante, Jorge. Sí. Nos va a perdonar Enrique, pero está disfrutando tu plática como no tienes una idea. A ver, yo soy un demócrata. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que los pueblos puedan escoger el gobierno que quieran. Si al pueblo de México le da lo mismo
la democracia que el totalitarismo, o simpatiza con el totalitarismo, porque seamos honestos, 50 millones de pobres demuestran el fracaso del gobierno, por lo menos de la Revolución Mexicana hasta la Cuarta Transformación. Es correcto. A la mitad del país no le sirvió de nada el movimiento armado, ni los robos de los generalotes, ni la simulación de democracia, ni unos cuantos ricachones haciéndose más ricos con el poder en turno, mientras el resto seguíamos igual de jodidos. Como ahora, tampoco nos sirve que haya unos empresarios consentidos del régimen estatal de cualquier estado, de cualquier partido político, o del régimen federal, en este caso de Morena. A mí no me sirve de nada que los ricos se sigan haciendo más ricos. Yo no veo mejoría en mi entorno, pero a lo mejor hay personas que dicen, pues yo nunca vi mejoría, ni cuando crecíamos al 2,5% anual, es decir, un 17% en el sexenio. Ahora no vamos a crecer nada en el sexenio, pero a mí me da lo mismo. Yo no veía mejoría cuando, según tú, José Miguel, reinaba el Estado de Derecho, porque no reinaba. No, Yo no veía no. mejoría cuando los diputados hipócritas recibían órdenes del Ejecutivo para aprobar la ley. Ahora crees que me voy a indignar porque los diputados de Morena están de agachones, levantando el dedo y cagándose en la democracia mexicana. Yo estoy acostumbrado a eso. ¿Por qué tenemos que luchar en contra del totalitarismo? A ver, qué bueno que dices todo eso, yo coincido totalmente contigo. En primer lugar, lo que dijiste, la autodeterminación de los pueblos. Esta idea de la autodeterminación de los pueblos es todo un sistema teórico para argumentar la libertad que tienen los pueblos supuestamente en nombrar a sus gobernantes, pero en el cómo hay dos formas. Un golpe de Estado podría identificarse como la voluntad del pueblo que harto le pide a las Fuerzas Armadas, como es el argumento de la mayoría de los golpistas, ¿Sí? para restablecer el orden. O como dice el gran politólogo Giovanni Sartori, usando la regla de la mayoría, es decir, que la mayoría emita su voto, ¿sí? Y el que resulte triunfador va a respetar de todas maneras los derechos de la minoría, que esa es la parte que nunca han entendido aquí en México. Por eso no se puede hablar de democracia. El PRI ganaba, sí, nunca respetaba los derechos de la minoría. La diferencia entre el PRI y Morena, en ese punto, es que el PRI dejaba intacto el andamiaje jurídico. O sea, hacía un efecto de simulación. Hacía como que respetaba el poder municipal, como que respetaba los poderes de los estados, como que respetaba al Congreso. No era abiertamente cínico y vulgar, sino Bueno, que esa es la guardaba. diferencia. Es más populachero y más simplón este gobierno, Sí, pero, sí, sí, pero hacen lo mismo en esencia. pero dentro de la simulación, para armar simplemente el paquete de simulación, sí le dabas juego a otras personas, sí le dabas juego a otros partidos, sí le dabas juego a otras opiniones. Que eso no pasa aquí, porque toman la decisión y no la cambian. Toman la decisión, no sabemos si en un núcleo de chamanes o un grupo de bolivarianos, no sabemos quién la toma la decisión, o la escritora y un grupo de escritores toman la decisión y no hay poder humano que haga entender de ninguna manera que hay un error. Bueno, esa es una parte. La segunda parte, ¿por qué tienes que luchar por el totalitarismo? Porque se va presentando de una manera pacífica, pero cada vez se va apoderando, perdón, de los factores de poder y va limitando las libertades. Ya la agarró, por ejemplo, contra los altos prelados de la Iglesia Católica, porque recomendaban apoyar las políticas de vida y de familia, cosa que en lo personal yo estoy de acuerdo. Pero esa es una posición
de siempre, de todas las iglesias, de la mayor parte de las iglesias occidentales, independientemente que sea la católica o no. Entonces te quieren restringir las libertades de doctrina, por ejemplo. Las libertades de decisión en los temas de educación. Ya lo sé que el PRI hacía casi la misma porquería. Por eso hemos estado opuestos. Algunas veces nuestra oposición fue adentro, como lo puede constatar el doctor Bustos, porque no había otra oposición. Pero siempre estuvimos opuestos a ese autoritarismo unilateral del Estado, a endiosar al Estado. Entonces, sí es necesario que la gente despierte. Ahora, si no despierta, pues, ¿qué te voy a decir? Mira, acaban de tener elecciones regionales, por decir estatales, en Venezuela. Y el porcentaje de abstención, de acuerdo con las cifras oficiales, fue del 60%, fue del 85%. Entonces, la gente no se está autodeterminando los pueblos. En Cuba, nunca han determinado, desde que están los ampones estos de la familia Castro y sus secuaces, nunca han determinado ni siquiera una elección fraudulenta. Entonces, eso no puedes tú decir que es un país de libertades, cuando la gente está en una condición sobajada en su dignidad humana. Ahora, si la gente le gusta ser sobajados, menospreciados y tratados como mascotitas, pues realmente es una lástima y habría que ser conciencia que la gente no debía permitir eso. Pero bueno, pues es cierto, la gente va a decir, bueno, pues es que aquí me dan dinero y entonces conforman la servidumbre electoral. Mira, el PRI tenía la servidumbre electoral a través de despensas, a través de canonjías, y hubo una época que si no eras de la CNOP, no te entregaban un permiso de licencia para autotransporte público federal. Y había concesiones así de la CNC, de la CNOP. Bueno, pues ese es el tipo de... Es lo mismo ahora con Morena. O sea que hubo una regresión y hubo una lucha para quitar esas concesiones, por eso desaparecieron los sectores. Porque ese corporativismo se logró combatir. Y para principios finales del siglo pasado y principios de este siglo ya no tenía eficacia. Pero están reconstruyendo porque tienes tú a Manuel Bartlett, que es un déspota semi-ilustrado de esa época del autoritarismo. Él no entiende que el gobierno es una cuestión de todos. Ellos entienden que es una cuestión de la cual están apropiados y que los medios son de ellos, de la élite que esté en ese momento gobernando, son patrimonialistas. Ahora la gente lo permite porque nadie se pregunta cuánto le costó el rancho a López Obrador, si nunca ha trabajado. Obviamente sabemos que López Obrador ha sido empleado real de Carlos Slim, ya le entregó la concesión nuevamente a Telmex, a Slim, sin ningún estudio, sin ninguna consulta. Y es más, dijo, deberíamos darla por mucho más años. Y la gente se quedó callada. No hay ciudadanos en México. Enrique, José Enrique Bustos y Bertó, ¿existe la posibilidad de que actives tu micrófono y me contestes? ¿Habrá alguna vez ciudadanos en este país? Pues yo creo que como lo plantea Jorge Miguel, y tú también día a día lo has dicho, ¿no? Que hacen falta ciudadanos. Lo que pasa es que el ciudadano está más comprometido con sus problemas diarios, con la subsistencia, con el llevar el alimento. No es un ciudadano, el ciudadano no es un animal político per se, ¿no? De que se involucre en la política y se involucre en otras situaciones, ¿no? Lo que le preocupa a la mayor parte del conglomerado es su día a día, ¿no? Cómo subsistir. Y sobre todo, yo creo que Jorge dijo algo importante. El terrorismo, que es parte del totalitarismo, pues funciona, ¿no? Porque ¿quién se opone a qué, no?
si sabes que están aquellos y si no son aquellos, pues son la policía del Estado, que ahora ya, pues ya te amenazan con que cállese, porque si no son Ultrajes a la autoridad. ultrajes a la autoridad, aunque sea verbales, es un ultraje a la autoridad. Y aquí es cárcel, ¿no? Aquí es bote. Entonces, la realidad, ciudadanos sí hay, pero que puedan digerir toda esta información, todos estos sucesos de lo que está haciendo o lo que se está convirtiendo en un estado totalitario, pues no, ni lo pueden hacer, ni les interesa hacerlo, ¿no? A la mayoría, y por eso el Estado somete vía unas elecciones democráticas, entre comillas, al ciudadano, a la ciudadanía, ¿no? Mencionas el caso de Cuba, elecciones y pues, ¿por quién van a votar si es un Estado totalmente totalitario? Venezuela ahorita, ¿por quién votan? Y la gente no va a votar. En el DF pasa una cosa muy importante. Siempre ha ganado Morena, antes el PRD, pero la gente iba a votar el 30%, el 25% de los electores, ¿no? Era donde tradicionalmente ha sido la más amplia gente que no vota. El 65, 70%, 70 y tantos por ciento no votaba, y por eso ha mantenido la hegemonía el PRD y hoy Morena. Y el voto corporativista con todos los vendedores ambulantes, con todas las tribus que tiene ahí, ¿no? Acertadamente dice Jorge Miguel, el voto corporativo que tuvo el PRI, pues desaparece, ¿no? Cuando el mismo PRI se desafana de la CNC, CNOP, CTM, CROC, ya son entidades que no las creen necesarias, ¿no? El PRI se alocó, se volvió loco y se distanció de esos, de esos órganos. De sus bases. De sus bases, sí, ¿no? Definitivamente, yo no veo, Carlos Salinas intentó la reelección y hizo un sondeo porque era tanto, pues el beneficio que estaba dando a mucha gente, sobre todo con la obra pública, ¿no? Que intentó hacer la reelección, a la mera hora lo pararon las mismas fuerzas adentro del PRI y del poder, ¿no? Le van a decir, no, tú no te puedes reelegir. Aquí hay alguien que manda arriba de ti. Pero ahorita sí tiene el control y lo va a tener para poder provocar una reelección y que el pueblo se quede callado y salgan a votar o salgamos a votar haciéndole al cuento de la votación, y seguramente va no va a ganar, va a arrasar. Si se reelige. Va a arrasar. Ahora sí ya estás, ya tú ya te cayó el 20 de que puede ser así. Es que estamos viviendo tiempos muy interesantes y estamos aprovechando, estamos disfrutando la posibilidad de todavía poder hablar libremente, comentar las cosas. Quién sabe cuánto tiempo más podamos utilizar la libertad de expresión, y pues cuando ya no se pueda, no se podrá, y seguiremos viviendo, seguiremos siendo mexicanos y seguiremos viendo lo que sucede en este gran teatro que es el Teatro de México. Jorge Miguel, yo creo que tenemos que repetir para analizar un poquito las reacciones de la población. ¿Por qué el mexicano es así? Yo tengo mi teoría, quisiera compartirla contigo y con Enrique y con el público. Entonces, nos ponemos de acuerdo para una próxima. Infinitamente agradecido por tu presencia. Trajiste mucha luz el día de hoy. Tienes tu micrófono apagado y no sabemos leer los labios. Ya está. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias a ti, José Miguel, Enrique, que ya tenemos rato con este diálogo sin fin. Y muchas gracias a todos los amigos
de Córdoba, yo estoy acá viviendo en Culiacán, ya se han de imaginar cómo están las cosas, igual que en todos lados, pues tenemos, como tú dices, la misión y la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Hay un dato, López Obrador tuvo el 30% de votos, un 70% se repartió principalmente en la gente que se abstuvo. No está todo perdido, está prácticamente perdido, pero siempre hay una esperanza. Hay algo Y importante. esa esperanza es el trabajo político. Esto que estás comentando es muy importante. La oposición en las intermedias obtuvo 2,5 millones más de votos que el oficialismo. Nada más que aquí estaba separado el Movimiento Ciudadano, por eso no obtuvieron mayoría. Pero ese es otro tema que tenemos que platicar, la perversidad Claro que sí. o habilidad de Dante. José Enrique, muchísimas gracias. No, al contrario, como dices, disfruto mucho escuchar al maestro Jorge Ramírez. Realmente es un placer, Jorge, escucharte. Como siempre, das mucha luz a toda esta interpretación geopolítica de lo que está sucediendo día a día en las redes del poder del Estado mexicano, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por Gracias a aceptar la ustedes. invitación. Nos estamos viendo muy pronto, estimados amigos de Facebook. Gracias por haber estado con nosotros. En este momento terminamos la transmisión de Facebook y para los amigos de YouTube que nos verán en diferido, también les agradecemos mucho. Quedan estos documentos porque yo estoy seguro que tarde o temprano los análisis que se hacen en el Baldón van a ser valorados como se debe. Muchas gracias.